Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hermosa hora al estudio bíblico de hoy. Es un complemento de nuestro tema anterior y en esta ocasión lo he llamado el propósito del árbol de la vida. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2, el versículo 9, donde la palabra de Dios dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es maravilloso notar, amados, que este es el comienzo de la palabra del Señor en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, y el comienzo de la Biblia. Pero al finalizar la escritura, en Apocalipsis capítulo 22, una vez más encontramos este árbol de vida. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 2 dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos a orar para permitirle al Espíritu Santo enseñarnos y revelarnos la verdad que está detrás de esta maravilla llamada árbol de la vida. Amado Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias a ti, amado Espíritu Santo, por ser quien nos guías a toda la verdad. Gracias, amado Padre, por tu amor eterno y por revelarnos a tu Hijo. Gracias por la decena de hermanos que nos acompañan en este proceso y que constantemente ven nuestros videos. Gracias por esta oportunidad gloriosa de acercarnos una vez más a tu misterio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como les dije al comienzo, amados, el tema lo he llamado el propósito del árbol de la vida. Y les hice notar que en el primer libro de la Biblia, Génesis, y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se nos habla de este árbol, del árbol de la vida, que es Cristo. El propósito, amados, del árbol de la vida es que Dios, como Espíritu, vimos en el tema anterior, fluya a sí mismo en nuestro espíritu. Así que el árbol de la vida representa a Cristo como la vida de Dios en nuestro espíritu. Así lo dice 2 de Timoteo 4:22, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Al finalizar la epístola a Timoteo, el apóstol dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Y en 1 Corintios 6:17 nos dice también el mismo apóstol de manera maravillosa. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que el propósito entonces de Dios, original en Adán y Eva, en la primera creación, fue fluir a Cristo en Adán. Como Adán cayó, entonces ese propósito de Dios ahora nos pertenece a nosotros. Y luego de la cruz, Él fluye a Cristo en nuestro espíritu para impregnarnos de vida eterna.
y, como ya hemos visto tantas veces, de vida en abundancia. Vamos a contestar hoy una pregunta. Pero, ¿qué es Cristo? Y 1 Corintios 1:24 nos tiene la respuesta. 1 Corintios capítulo 1, verso 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí claramente entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tiene tu espíritu y el mío? Tiene poder, tiene sabiduría, tiene Cristo, tiene la vida misma de Dios. Nuestro espíritu entonces, amados, el tuyo y el mío, ya fue lleno de vida. Y eso es lo que Dios desea hacer para nosotros: vida. La vida desea o es como la electricidad. Y ambas, tanto la electricidad como la vida de Dios en nosotros, son intangibles. Y para que algo intangible pueda ser algo tangible, tiene que ser incorporado. ¿En dónde está incorporada la electricidad con la que alumbramos y con la que vemos en la oscuridad? Está incorporada en los alambres. Ustedes me entienden. En el alambre, entonces ya tenemos incorporada la electricidad. Me llama mucho la atención, y tú debes saberlo también, que la palabra árbol en la Escritura simboliza al hombre. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, la Escritura dice lo siguiente, hablando del hombre que se deleita en el Señor, dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que entonces, amados, la vida de Dios tuvo que incorporarse en un hombre llamado en la Biblia árbol. Leemos en 1 Timoteo 3:16, otro texto sumamente importante y diciente. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este texto nos dice con claridad que Dios fue manifestado o incorporado en la carne de Jesús. Y de la misma manera que la invisible y abstracta electricidad se incorpora en el alambre o cable de energía, asimismo, el árbol de la vida, que antes era invisible y abstracto, fue incorporado en Jesús, quien fue el Verbo que se hizo carne, o el Dios que fue manifestado en carne. Así que hoy podríamos hacer otra pregunta y contestarla. ¿Dónde está Dios? En el primer siglo estuvo manifestado e incorporado en Jesucristo hombre. Pero hoy, en pleno siglo XXI, está manifestado en tu carne y en mi carne. Tú y yo somos la incorporación de Dios. Tú y yo constituimos hoy sobre la tierra al Dios hecho hombre a través del cuerpo universal de Cristo. Así como fuera de Jesucristo, en el primer siglo, no hubo manifestación de Dios.
De igual manera, al dispensarse Cristo en su espíritu, en nuestros espíritus, se creó la incorporación de la vida de Dios en todos nosotros. En tu espíritu y en el mío está la vida misma increada de Dios. Fuera de Jesús, en el primer siglo, no hubo Dios, porque Él fue la incorporación de Dios y porque Él fue manifestado por Dios, como dice Juan, el Evangelio de Juan 1:14. Dice la palabra: y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando literalmente en los días de Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asimismo hoy, fuera de nosotros, no hay Dios en el siglo XXI, porque nosotros somos la manifestación de Dios a los hombres hoy. Somos la incorporación de su vida. Dice la Escritura que somos los embajadores de Cristo hoy sobre la tierra, como si Dios rogase por medio de nosotros, invitando a los hombres a reconciliarse con Dios. Su vida nos fue incorporada a ti y a mí para que tú y yo podamos expresarla en esta vida, en esta hora, en este existir físico que tú y yo hoy tenemos sobre la tierra. Fuera de Jesús, en el primer siglo, nadie pudo ver ni encontrar a Dios. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso fue antes de la cruz. Y hoy, fuera de nosotros, en este siglo XXI, nadie puede ver ni encontrar a Dios sin ti y sin mí, porque nosotros somos su expresión, porque nosotros somos su incorporación, porque es por medio de nosotros que Él se da a conocer y se manifiesta al mundo. Esto es lo mismo que decir que fuera del cable o del alambre de energía, nadie la puede ver y nadie puede encontrarla. Sin embargo, la energía es real. Dios habitó en el primer siglo en Jesús, pero Dios habita en el siglo XXI en ti y en mí, sea cual sea tu nombre: María, Juan, Pedro, Chucho, Jorge, Estela, no importa cuál sea el nombre. Así como el Dios manifestado en carne lo hizo en Jesús antes de la cruz, que es el árbol de vida, de la misma manera el Espíritu de Cristo hoy está manifestado en tu espíritu y en el mío, y ha hecho de ti y de mí, cualquiera que sea tu nombre, el árbol de la vida, a fin de que tú y yo manifestemos sobre esta tierra el conocimiento de Dios. En Génesis capítulo 2, el árbol de la vida era simbólico, y a un hombre que en el primer siglo iba a aparecer como la manifestación visible de ese árbol de vida. Ahora en el siglo XXI, el árbol de la vida ya no es simbólico, es real, ya no es abstracto, es concreto, como tú y yo somos concretos, cualquiera que sea tu nombre. Es a través de ti y de mí que Dios en Cristo se da a conocer a la humanidad. Y desde la caída de Adán, sabemos que el árbol de la vida hizo una larga historia de silencio en el cual no se manifestó, para manifestarse en carne hace 2000 años, en el primer siglo, donde Dios se hizo Jesús hombre, se hizo el verbo de Dios y se hizo carne en un hombre
llamado Jesús. En Juan 1:4 la palabra dice que en él estaba la vida. Cuando apareció Jesús, se vio y se conoció de manera concreta. Fue la manifestación a los hombres en su tiempo del árbol de la vida viviente, tangible, visible y concreto. Entonces, cuando Dios se hizo Jesús hombre, la vida ya no fue abstracta ni intangible y se hizo visible y tangible en los tiempos del primer siglo, cuando Cristo vino a la tierra, literalmente. Jesús, como el árbol de la vida, vino a expresar aún como verbo, sabiendo que el verbo es la expresión perfecta del pensamiento de Dios. Vino a expresar a Dios mismo. Él fue el cable de la vida de Dios. La vida estuvo incorporada en esa carne. Y hablo de la carne de Jesús de Nazaret. En Jesús estuvo la vida. Pero igual ahora, en pleno siglo XXI, la vida de Dios está manifestada en ti y en mí y en todos los miembros que formamos el cuerpo universal de Jesucristo, es decir, la iglesia, sin importar cuál sea tu nombre o el mío. Ahora, el árbol es, en mi caso, Jorge, manifestándose y manifestando la vida de Dios a través de su conocimiento. Tal cual sea tu nombre, tú eres la manifestación de la vida de Dios sobre la tierra hoy. Somos el árbol manifestando la savia del que está en nuestro espíritu y entendiendo que esa savia es el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo. Tú, Pedro, Juan, María, no importa cuál nombre tengas, tú eres la manifestación del conocimiento de Dios. Ese, amados, sin duda alguna, y lo que les estoy diciendo en esta hora, es alimento sólido. Esto no es una revelación para niños en Cristo, ni para legalistas, ni para los que tienen el velo de Moisés todavía puesto en sus ojos espirituales, ni para cristianos religiosos, ni para niños en Cristo. ¿Qué hacen los religiosos cuando escuchan este tipo de alimento sólido? Tildan de herejes a los que decimos ser la manifestación en vida de la vida de Dios, es decir, tú y yo, cuando la expresamos con las virtudes propias de la vida de ella, como el amor incondicional que tú y yo practicamos diariamente. Esos epítetos infantiles no nos preocupan ni nos interesan, para nada. Tú y yo hoy ya estamos conscientes de cuál es nuestra identidad. Tú y yo entendemos perfectamente que somos el cuerpo de Cristo manifestado en la tierra. Hoy, en medio de una generación maligna y perversa, declaramos por la palabra de Dios que tú y yo hoy somos luminares en el mundo. Juan testificó en el primer siglo. Mire usted en Primera de Juan, algo maravilloso. Primera de Juan, el versículo 1 y 2. Mire cómo se expresa Juan al respecto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién? En Cristo. Juan, con toda autoridad, nos cuenta que había oído y había visto todo lo tocante al verbo de vida. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hoy como cuerpo de Cristo? Es lo mismo, en pleno siglo XXI, es lo que debemos oír, lo que debemos ver, su plenitud maravillosa, y lo que debemos manifestar en medio de una generación pecaminosa. Dios está metido en tu carne y en la mía, en Cristo. Lo que implica que tu cuerpo y el mío son el vehículo por medio del cual Dios quiere expresar su vida y su amor sin condiciones a todos los hombres. Todo el que recibe la vida se convierte en un instrumento de esa vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo dice en Juan 10:10 de una manera maravillosa. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sabemos que está haciendo referencia al pecado. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo antes de la cruz estuvo la vida. La vida era en Cristo su contenido. Pero lo más maravilloso de todo, amados, es que esa vida hoy se ha depositado en ti y en mí por medio del nuevo nacimiento. Y se espera entonces que tú y yo hoy seamos la expresión perfecta, la manifestación completa de la vida de Dios al mundo. De tal manera, mis amados, que el privilegio, que la honra, pero la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos, nos está siendo revelada en esta hora. Tú y yo somos embajadores de Cristo en este planeta Tierra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, pidiéndole a los hombres que se reconcilien con Dios, porque Dios ya está reconciliado con ellos. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, lo que hicimos fue aceptar la reconciliación que Dios nos ofreció a nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tú y yo ya estamos completos, no nos falta cosa alguna. El Cristo eterno habita en tu espíritu y en el mío en toda plenitud. Y solo falta que a través de este cuerpo terrenal, tú y yo permitamos que esa vida se manifieste, que ese conocimiento se manifieste, que esa gloria se deje ver a través de nuestras vidas diarias. Oro para que el Señor nos ayude a entender esta verdad preciosa. Cómo Cristo está manifestado en carne, en ti y en mí. Y espera, por supuesto, que nosotros continuemos la obra de revelar el misterio de Dios a los hombres. Que nosotros nos convirtamos en el ejemplo, en el portavoz de la voz de Dios, por medio del cual Dios le pide a los hombres que se reconcilien con Él. Como dice la palabra, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Porque Dios en Cristo se reconcilió con toda la humanidad. De todas las personas que nos rodean, habrán muchos que aún no se han reconciliado. Así que la tarea que tú y yo tenemos es sumamente grande, sumamente importante, sumamente delicada, y debemos asumirla con absoluta y completa responsabilidad. Nosotros no somos portavoces de una religión, ni de una denominación, ni de una organización humana. Nosotros somos
el Cristo hablando a los hombres como única esperanza de vida eterna y de salvación y por supuesto de reconciliación con el Eterno. Así que, amados, qué privilegio tienes tú y tengo yo, y te invito para que le demos gracias al Señor por eso. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es vida, tu revelación es vida. Tu palabra, Señor, es alimento que nutre nuestro espíritu, que incrementa la luz en nuestro entendimiento, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dándonos sabiduría y dándonos la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de compartir esta verdad al mundo que perece en injusticia, en pecado, en muerte, en ruina y en tantas cosas que hoy rodean el siglo XXI. Amado Dios, gracias por esta responsabilidad tan grande que tú nos has concedido. Pero gracias porque no somos nosotros los que hacemos esa obra, sino tú que estás fundido en nuestro espíritu, pues tu palabra con claridad nos dice que tú y yo en mi espíritu somos uno solo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amados, qué maravillosas son estas cosas de Dios. Estos misterios revelados de Dios. No te menosprecies. No sientas que eres cualquier cosa. Tú eres la expresión perfecta del pensamiento de Dios hoy a los hombres. En ti habita la plenitud del Dios vivo. Así que como embajador de Cristo, portémonos como debemos y amemos a un mundo perdido, esperando que de Él el Espíritu Santo logre darle vida a todos los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like a los videos y compártelos con amigos, hermanos, parientes. Y por favor, inscríbete en nuestro WhatsApp que dejo aquí en la parte inferior, en donde interactuamos, escuchamos preguntas, en donde tenemos una relación más personal, en donde de primeros ustedes reciben los temas que grabo, acompañados del archivo PDF de cada una de estas charlas, para que usted también sea portavoz, sea vocero. Usted está en libertad de hablar todo lo que hablamos acá con otros, pues esa es la misión que nos ha sido encomendada por el cielo, por el Dios del cielo, por nuestro Padre amado, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, que hoy habita en ti, en mí y en su cuerpo universal. Que el Señor, amados, nos haga responsables y nos permita entender estas verdades. Y por supuesto, que les continúe bendiciendo. Hasta el próximo tema de estudio bíblico. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos.